Y antes que nada quería agradeceros por el gran apoyo que tuvo nuestro primer programa de la tertulia con Domingo Pozo el domingo pasado, valga la redundancia. En primer lugar quería presentar a los colaboradores que tenemos hoy. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches. Bauti, Jesús, buenas noches. Y bueno, y antes que nada quería también dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy. ¿Qué tal, Jesús? Hola, buenas noches. Y tenemos a Jesús Romanov, profesor, historiador, ¿cómo te decimos aquí? Ambas cosas. Cosa. Y a José Rodríguez García, hermano mayor de San Lorenzo. Bueno, y comenzando contigo, ¿de qué hermandades eres? Antes pasé una mini presentación. ¿De qué hermandades eres? Yo soy hermano de las tres cofradías de la Plaza de San Lorenzo. Soy hermano del Dulce Nombre, soy hermano del Gran Poder y soy hermano de la Soledad. ¿Y tú, de qué hermandades eres? Soy hermano de Montesión, soy hermano de Margarita, de la Veracruz y del Carmen de Santa Catalina. Una variedad, ¿no? Sí, además, sí, todo. Bueno, pues antes que nada queríamos agradecer, como hicimos en el primer programa, a cada una de las empresas colaboradoras, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar por la peluquería Pepe Caballero, ¿no, Bauti? Claro, la peluquería Pepe Caballero está abierta desde el año 2009 en la Plaza de los Terceros, haciendo cortes de tendencia y cortes clásicos. También son asesores de imagen y podemos ir de lunes a viernes de 9:30 a 2 y de 5 a 8:30. Y los sábados de 10 a 2. Lo podéis seguir en Instagram. También tenemos Orfebrería Andaluza, creada en 1985 por Manuel de los Ríos Navarro, que fue un aprendiz de Fernando Marmolesco y actualmente se encuentra en el Polígono Industrial de San Jerónimo a cargo de sus dos hijos, Manuel de los Ríos Noguero y Joaquín de los Ríos Noguero. También tenemos a la empresa Arte 3D Sevilla. Arte 3D Sevilla es una empresa con más de 30 años de experiencia en el ámbito de la Semana Santa. Tiene una larga experiencia en la reproducción de obras encargadas por las hermandades a escultores o imagineros para pasar el boceto modelado en barro a la madera. En los últimos años han estado renovando sus máquinas para ofrecer una mayor calidad en sus trabajos y así poder ofertar otros servicios también muy relacionados con las hermandades y su patrimonio artístico, como son las copias de seguridad para salvaguardar lo más preciado de una hermandad, que son las sagradas imágenes. Pues Arte 3 de Sevilla, de la mano de la Semana Santa y de lo que es su patrimonio. Y ahora que llega la Cuaresma, todos estamos deseando ir a los ensayos y a las igualadas, y podemos diseñar nuestro costal a medida con costales El Tío del Saco, adaptado a todas sus necesidades, y te lo dan ya listo para usar. Están especializados en yuste y capas y sacas de correo. Otra importante colaboradora es Impresión Digital, con más de 30 años de historia en las artes gráficas, especializadas en el mundo cofrade, aunque también trabajan para todo tipo de empresas. Proceden de Córdoba, concretamente de la localidad del Carpio, y realizan todo tipo de productos, ya sean marcapáginas, estampitas, cartelería, incluso bolas de Navidad. Y por último queríamos agradecer al local donde nos encontramos, al Bar Montecristo, que otro día más nos ha brindado la oportunidad de poder hacer esta pequeña tertulia aquí dentro. Y deciros nada, se encuentra en la calle Alvareda, junto a la Plaza Nueva, y podéis visitarlo y estar en él cuando queráis. Bueno, este junio tuvimos la suerte, los hermanos de la Soledad, de contar como hermano mayor con Pepe, el cual sabe que le agradezco muchísimo su presencia hoy aquí. Y un poco para comenzar, queremos saber cuál es el proyecto de hermandad que tiene hoy la Soledad. Y sabemos que uno de los grandes pilares del proyecto de la Soledad es la caridad. Háblanos de lo que es el proyecto Azaría y de lo que es el incipiente proyecto Marcelo Espínola. Mira, Azaría es un proyecto de acompañamiento de chicos del Polígono Sur. Llevamos 6 años haciendo esta labor. Fue una cosa que el destino, yo creo, que nos puso en la última época de la candidatura de la época de José Ramón Pineda, en la que por una parte llegó una empresa que quería, si teníamos algo para ayudar en tema de educación, y después nos vino una solicitud de un instituto del Polígono Sur para pedirnos ayuda, pero no para pedirnos ayuda educacional, sino para pedirnos ayuda de calefactores o de algo, en qué le podíamos ayudar. El instituto del Polígono Sur
se llamaba Joaquín Romero Murube. Ya os podéis imaginar lo que pensamos, que si el Instituto Joaquín Romero Murube, unido a que una empresa nos quería ayudar a potenciar unas becas de educación para ayudar a chavales del Polígono Sur, pues eso hizo que se creara Azarías, ¿no? Azarías es el nombre del arcángel San Rafael, que acompañó a un hijo de Tobías desde la edad joven a la edad adulta. Y eso es lo que queremos hacer nosotros. Nosotros ahora mismo tenemos en el proyecto a 18 chicos en cuarto, primero y segundo de bachiller, y lo que le ayudamos es con clases particulares. Tenemos una empresa que nos ayuda a dar esas clases particulares, y después tenemos unos tutores en cada curso que lo que hacen es hacer un acompañamiento, como hizo Azarías, de estos chicos, porque es verdad la destructuración familiar y los problemas que hay en el Polígono Sur. Aparte de estos 18 chicos, ya tenemos chicos universitarios, chicos y chicas, por supuesto, estudiando módulos y grados superiores. Y está claro que la educación es una herramienta fundamental para salir del gueto, ¿no? que parece y sigue siendo el Polígono Sur y los problemas tan grandes que hay en esa zona. El proyecto nuevo que dice de Marcelo Espínola es un proyecto psicológico y abogado para intentar buscar cursos de formación para hermanos y para personas a las que estamos ayudando en el economato social del casco antiguo, para también intentar buscar cañas en vez de seguir dando pescado, ¿no? Como dice el dicho chino, ¿no? Está claro que ahora mismo el tema de paro y de todo es acuciante. De hecho, nosotros tenemos ahora mismo a 34 familias en el economato, que es un número muy elevado. Y bueno, la verdad que el tema de caridad de siempre en la hermandad ha sido preocupante. Tenemos a las puertas la celebración del 60 aniversario del Sobre de la Caridad, que la hermandad es la pionera en el sobre, en la época de don José de Rueda Carrión, fue el que inventó el Sobre de la Caridad. Y bueno, es la fuente de ingreso mayor que tiene la Comisión de Caridad, que es el sobre. Y como curiosidad, que muchísima gente no lo sabe, el sobre acompaña a los pies de la Virgen en la estación de penitencia todos los años. O sea, si se ve en el plano cenital del paso, a los pies de la Virgen, entre la candelería, va una bolsa de terciopelo negra, que tiene los mismos 60 años que el Sobre de la Caridad, y en esa bolsa de terciopelo negra, ya la verdad el terciopelo ya de la cera, lógicamente hay poco, pero lleva el cariño y la aportación de todos los hermanos, ¿no? Porque además es algo muy simbólico para todos los hermanos, el Sábado Santo. El Sobre de la Caridad. Echar el Sobre de Caridad. Este año la celebración del 60 aniversario para nosotros también es importante, porque queremos que haya un sobre por hermano. Sería muy bonito, porque es verdad que no conseguimos que haya un elevado número de sobres, aunque es verdad que hay entre 550 y 650 sobres anuales, que no se corresponde con el número de nazarenos, que puede ser de unos 1100, ¿vale? Pero nos gustaría que cada hermano llevara su sobre. Además es muy bonito, porque cuando llegan los nazarenos a la parroquia, hay familias enteras que se arrodillan delante de la Virgen y después van echando su sobre de la caridad. Es una tradición. Casi todas las cosas de Sevilla, con el fundamento del cariño, hacen estas cosas tan bonitas y tan grandes, ¿no? Y es que hablando de estas tradiciones, la Hermandad de la Soledad mantiene sus tradiciones porque todas sus familias llevan a los niños, ¿verdad, Alfonso? Exactamente, porque lo que te iba a comentar ahora, en la última Semana Santa, la Soledad de San Lorenzo llevaba su cortejo cerca de 400 niños, si mal no recuerdo. Entonces quería preguntarte si se ha valorado la evaluación o se está valorando de cómo se hace en hermandades con muchos niños, como en la Borriquita, de que la carrera oficial la realicen con acompañantes. ¿Me entiendes lo que te quiero comentar? Bueno, yo creo que eso es un tema que el Consejo, la única hermandad que puede hacer eso es la Borriquita. Nosotros lo hemos hablado muchísimas veces. Creo que todos los años se solicita el poder acompañar a los 3 tramos que llevamos de niños. Nosotros llevamos, es verdad, casi 400 y algo de niños. Y de esos 400 y pico de niños, el tramo 3 y el tramo 4 de la Soledad lleva acompañante, que es el tramo 4 es de acólito, es de niños muy pequeñitos, y el tramo 3 es hasta 8 años, por lo cual a nosotros nos encantaría.
Es verdad que ahora mismo no está autorizado por el Consejo de Cofradía el poder pasar por la carrera oficial con acompañante. La única que lo hace es la Hermandad de la Borriquita. ¿Y crees que en algún momento se podrá llegar a tramitar esa opción? No lo sé. No lo sé. Yo ya lo he hablado también. O sea, Sí. yo he entrado hace poco, pero es verdad que también lo he comentado ya. Eso, los tramos de niños, en parte también es el reflejo de la importancia que tienen los niños de la hermandad para nosotros. ¿Sabes? Nosotros desde 2010 más o menos la hermandad está trabajando con una guardería de hermanos mensual, en la que normalmente hay 35, 40, 45 chiquillos. Después tenemos el grupo junior, que es de 8 a 14 años, que ahora mismo está llevado por personas que son además cooperantes salesianas y que es un grupo que está cogiendo una vitalidad tremenda, que está en 16, 17 chiquillos, y después el grupo joven, ¿no? La hermandad en una época normal, que es la que vamos a llegar si Dios quiere, como hemos hablado antes con Jesús, ¿no? Que si Dios quiere ya la semana que viene tenemos el besamano de la Virgen, el traslado y los cultos, ¿no? En una cosa normal, por la hermandad hay más o menos 70 chavales al mes. Mucho, ¿eh? En una hermandad hoy en día, muchos chavales son. Y bueno, Gonzalo. Buenas. ¿Qué es lo que más destacarías de la vida de la Hermandad de la Soledad? Bueno, destacar de la vida de la hermandad, yo creo que ahora mismo y en el momento en que estamos es recuperar la vida de la hermandad. Yo creo que estamos locos por la convivencia. La semana que viene, si quiere, ya volveremos a abrir el bar. Es el besamano, tenemos al final veneración del Santísimo y bendición. Tenemos un acto muy bonito que se llama De tú a tú, que es regalarle 5 minutos a un hermano para que le diga a la Virgen lo que quiera. Entonces este año tenemos además un hermano que es un poeta de Sevilla ahora mismo, que es José Manuel Benoit Ortiz, que lo va a hacer, lo ha hecho todo nuevo para esos 5 minutos. Tiene hasta escrito libros de poesía de la Virgen, pero lo ha hecho nuevo todo para esos 5 minutos. Entonces yo en particular, que me une mucha amistad con José Manuel, con Gangué, nuestro amigo Gangué, pues estoy deseando de escuchar esos 5 minutos nuevos que le ha escrito la Virgen, ¿no? Y después tenemos el bar. Es que la convivencia es importante, porque además llevamos 2 años sin tenerla. Y yo creo que el hablar, y más que el hablar, el escuchar en la hermandad, súper necesario. Hay un poema de Gangué, de José Manuel Benoit, que es Antigua y Sola, ¿no? Que se hizo un vídeo la Semana Santa del confinamiento, que tanto nos costó, creo yo, a todos los cofrades, que fue un empujón para los hermanos de la Soledad con ese poema impresionante. Y la verdad que la labor de José Manuel como poeta es muy grande. Bueno, él también es tío de Juan Gallego Benoit, ¿no? También poeta, ¿no? Joven poeta sevillano, ¿no? Bueno, y ahora queremos dar paso a otro tema del que participaremos todos, y es lo que es la evolución del paso de palio sevillano. ¿No, Gonzalo? Sí, podemos intervenir todos los que queramos. No solo va a ir las preguntas a una persona en concreto. Bueno, la primera pregunta, que relacionada directamente con la Soledad de San Lorenzo, aunque, como nos comentó Jesús en su momento, ya hay datos que pueden cambiar esta declaración, pero tradicionalmente se ha considerado a la Soledad de San Lorenzo como la primera dolorosa que procesionó en la historia bajo palio en la Semana Santa de Sevilla. Empezando desde el punto de vista de la Soledad, ¿en qué época fue así? ¿En qué siglo se dio, si se conoce? ¿Y en qué momento de su historia estaba la Soledad? ¿En qué sede estaba? Y yo creo que datos. Jesús en eso yo creo que está muchísimo... Bueno, dicen, ¿no? Y ahora mismo está certificado por cuadros que pertenecen ahora mismo a la Hermandad del Silencio. Sí, y el grabado de la catedral de Lucas Valdés. Que la Soledad fue la primera imagen bajo palio de Sevilla, con un palio de 4 varales, ¿no? Sí, 8, creo recordar que era. En el grabado de Lucas Valdés aparece un paso de palio muy interesante, que es bastante parecido al modelo actual, tiene una peana alta, algo así como, pues sí, una peana alta, después la peana donde va la Virgen, 4 faroles delante, el palio bordado sostenido con 8 varales, las maniguetas, y no tenía respiradero. Esto lo hace Lucas Valdés. Si mal no recuerdo, lo podéis buscar porque te hablo de memoria, quiero recordar que en 1612.
si mal no recuerdo, mirar bien la fecha. Lógicamente, esto era el primer testimonio que se tenía. En los años 80, en los años 70, ya Hilario Arena, hermano de Montesión, había empezado a investigar el tema. Y una de las cosas que se empiezan a ver es que en el archivo de la Hermandad de Montesión, en el año, porque la Virgen llega en el año 1592, la Virgen del Rosario, la regala un hermano llamado Juan Torres, que era sastre. Entonces, en el año 1596 consta documentalmente, como que me lo he traído apuntado porque me gusta dar las cosas exactas y más en cosas como esta. Entre 1592 y 1595 se realizaron, y lo dice textualmente, unas andas de plata con 36 cañones, varas y chapitel, todo lo demás es de ellas plateado, realizadas por el platero Juan de San Vicente. ¿De qué nos está dando indicio esto? Nos está hablando de los varales, del palio, y además dice una cosa muy clara, chapitel. Hay quien dice, la palabra chapitel, estamos hablando del coronamiento, una torre, ¿vale? Todo lo que es esa forma piramidal que sube hacia arriba. Cuando nos habla del chapitel, precisamente nos está hablando de lo que hoy llamaríamos las perillas del palio. Hay quien ha querido ver en lo que son esas varas el hecho de unas maniguetas, pero deja bastante claro y arroja bastante luz el hecho de hablar de chapitel. José Gámez Martín también ha sacado unos datos anteriores al grabado de la Virgen de la Soledad, pero no los manejo, tendría que verlo, pero él dio una conferencia sobre eso, sobre la Virgen de la Palma de la Hermandad del Buen Fin. Es decir, tenemos que pensar en lo siguiente, incluso la propia Virgen de los Reyes ya procesionaba bajo baldaquín. La historia es la siguiente: los palios van a comenzar a usarse por el hecho de imitación de las realezas. Es decir, la Virgen María es reina también del universo, de la creación y es madre de la Iglesia, y su realeza viene por su hijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos los reyes y el Papa, siempre que iban a un acto oficial, o incluso cuando entraban en una iglesia, iban bajo palio. Nosotros nada más que tenemos que ver las fotografías de Juan Carlos I en sus primeros años, Alfonso XII, Alfonso XIII, Isabel II, grabados y pintura del emperador Carlos, en el cual se ve, por ejemplo, con el Papa bajo palio. Por esa imitación de lo que es el ritual de la realeza, se le pone a Cristo como Rey del universo y la creación, por eso el Santísimo va bajo palio. Y hay imágenes de Cristo que procesionan bajo palio, lo cual es perfectamente correcto. En Antequera las vemos y en 1000 lugares de Hispanoamérica también, así como en Filipinas, que forman parte del mundo hispánico. Y la Virgen también, repito, como la realeza de la Virgen viene por su hijo, ¿vale? Precisamente también va a poder ir bajo palio. Anda por ahí la cosa. Las cofradías, tal como las conocemos hoy, arrancan del siglo XVI. Entonces, anda por ahí las cosas. Ahora mismo, lógicamente, hasta ahora se ha mantenido lo de la Virgen de la Soledad, porque no había aparecido nada anterior. Ahora han aparecido los documentos de Montesión, han aparecido los documentos del Buen Fin. Quién sabe si pueden aparecer otros anteriores. Es decir, de lo que no se trata tanto, como yo digo, de un ranking, sino de establecer que hay un momento dado, que es ese final del siglo XVI y el principio del siglo XVII, en que la piedad popular establece el uso del palio para la Virgen María. Claro. Siempre tradicionalmente se ha creído que es la Soledad, y creo que parece bastante interesante la evolución que ha tenido el paso de la Soledad. Desde que se dice, es la primera que llevaba palio, ahora sin embargo es un paso completamente singular, que llama mucho la atención de Sevilla para afuera. De hecho, vemos pasos inspirados en el de la Soledad de San Lorenzo por toda Andalucía. No sé, se me ocurre ahora, por ejemplo, la Soledad de Ayamonte o otras muchas. Y entonces, ¿cuál sería la evolución que ha experimentado el paso de la Virgen de la Soledad hasta nuestros días? Bueno, yo lo que conocemos nosotros del paso antiguo está ahora mismo en Aznalcázar, y era igual, era muchísimo más bajo. Y no tenía, bueno, tenía candelería delante, pero no este tipo de candelería tan profusa y
Esto es en el año 51 y don Santiago Martínez, pintor, diseña el paso y la verdad, hombre, que el paso es único, ¿no? Yo creo que la hermandad también cambió, que llevaba un dosel detrás y fue cambiando el dosel y la cruz hasta que ya se hace ya el misterio de la soledad, ¿no? De la Virgen a los pies de la cruz. También como curiosidad, que a lo mejor no lo sabéis, el pago que recibió don Santiago Martínez por el diseño del paso fue que la manigueta derecha delantera del paso la tiene su familia y la siguen sacando los herederos de línea directa de la familia de don Santiago Martínez. Hay un aspecto también bastante curioso en esto que estamos comentando, cómo el paso de la Virgen de la Soledad avanza desde una escena, digamos, alegórica de lo que es la realeza de la Virgen a una escena de Calvario. Es decir, va la Virgen primero bajo palio, luego va la Virgen bajo un dosel, precisamente haciendo precisamente alusión a ese carácter de la realeza de la Virgen. La Virgen de Villaviciosa también iba bajo dosel y ya va a ser con los historicismos propios del siglo XIX cuando se presente la escena del Calvario. Sin embargo, es curioso como en otros lugares vamos a ver a las imágenes de la Virgen de la Soledad, caso de la antigua Virgen de la Soledad de Écija, sentada, por una sencilla razón. El culto a la Virgen de la Soledad empieza, según cuenta la tradición, empieza en Tierra Santa, donde se dice que la Virgen se retira en soledad a una cueva que había debajo del Calvario a meditar, eso se cuenta, creo recordar que en la leyenda dorada, a meditar todo lo que era lo que le había ocurrido, y allí permanece pensando, orando, meditando hasta el domingo de resurrección. Curiosamente, en Sevilla y en otros muchos lugares se ha mantenido la Virgen de pie, mientras en otros sitios la vamos a encontrar sentada, digamos, figiando pues ese lugar de esa cueva del Calvario. Es que la iconografía de la soledad se reparte tanto por el territorio español que vemos muchísimas soledades distintas. Lo hablábamos antes, lo de la Veracruz y la Soledad, que posiblemente sean las hermandades que más se repiten por toda Andalucía. Son las más antiguas. Hay un documento, ahora llegaremos a eso, pero en el aniversario de la Soledad de 2007, Ramón Cañizares sacó un libro sobre la historia de la Soledad, y ahí mismo hay un texto de cómo el abad Gordillo estaba criticando ese uso del palio por la Soledad, que me parece curiosísimo, ¿verdad? Sí, sin embargo, el abad Gordillo critica eso. Sin embargo, es bastante curioso cómo el uso del palio ya es bastante antiguo. Tú solo tienes que ver la pintura de la Maestad de Simone Martini, en la cual está la Virgen sentada con el niño, están todos los santos de la corte celestial y está bajo palio. Es decir, que probablemente desde lo que es la Baja Edad Media ya se empezaron a usar baldaquinos o palios. De hecho, ese testimonio está. El abad Gordillo decía que lo consideraba un excesivo honor para la Virgen. Sí que es verdad que desde algunas esferas de la Iglesia, ¿no?, siempre se intentó cortar bastante lo que es la religiosidad popular, ¿no? Y siempre se intentó, nada más que tiene que ver el propio protestantismo, querer podar un poco la devoción a la Virgen María para que no ensombreciera a la de Cristo. La Iglesia es sabia. La Iglesia, además de ser sabia, ha sabido aprovechar la piedad popular ¿cómo te digo yo?, y encaminarla bien hacia lo que es la meta, que es el Señor. Y curiosamente, precisamente, van a haber muchos teólogos, van a haber sacerdotes, van a haber predicadores que utilicen la figura de la Virgen María recurrentemente, la dignifiquen y la realcen, pero para eso, para llevarlas a Cristo. Vale, pues mientras estamos charlando sobre este tema, he investigado ya, como ya habías dicho, de buscar la datación de ¿Es la fecha 1612 o me he equivocado? No lo he encontrado, pero he encontrado más datos que se pueden comentar. Que en 1606 se supone que ya procesionaba en palio, pero no era eso lo que quería destacar, sino lo que ha cambiado la Hermandad de la Soledad, ahora siendo de un paso, y que en sus orígenes
se hacía la ceremonia del descendimiento. Sí, señor. Y una procesión el domingo de resurrección. Sí, señor. Y eso incluso creo que lo podemos seguir viendo en algunos pueblos de la provincia de Sevilla. Alcalá del Río, Cantillana, que lo ha recuperado, que lo recomiendo mucho. Y creo recordar que la Soledad de Benacazón también. Es algo curioso para ver. Y bueno, ya hemos hablado del paso de palio en la Sevilla barroca. Hemos descubierto que realmente han cambiado muchísimo, no tienen nada que ver con como lo concebimos ahora el paso de palio sevillano, que es algo que nace... Quizás el palio de traslado de la Soledad de Alcalá del Río nos pudiera llevar a lo mejor, o sí. El paso que ha hecho la Virgen del Rosario, nos puede llevar a esa idea de, ¿no?, de ese tipo de palio que saliera. Sí. Y los de Antequera. En aquella Antequera, sí. época. Los de Antequera, por ejemplo, incluso hay muchas fotografías de finales de finales del siglo XIX, principios del XX, de muchos pueblos que todavía no habían desgraciadamente absorbido el modelo sevillano. Ahí queríamos llegar después. Y digo desgraciadamente porque perdieron mucho. Y continuaban desde el barroco con un modelo incólume, que había quedado tal cual fosilizado y desgraciadamente pues se perdió. Sí. Y bueno, ya llegamos al siglo XIX, que es como un resurgimiento de la Semana Santa, y vemos una serie de palios de plata que pensamos que estaban de moda en aquella época, los palios de plata, que actualmente los podemos seguir viendo en Marchena. Sí. Muchos. Y bueno, por si podemos hablar un poquito de ese cambio, de ese palio de plata, a tal y como concebimos el palio sevillano, y comenzó a finales del siglo XIX y a principios del XX, y la figura que transformó ese estilo de palio, porque es bastante reconocida, que es la de Juan Manuel. Pues, empieza tú, empiezo yo. No, empieza tú, Mira. lógicamente. El siglo XIX fue una época de destrozos y reconstrucción. Nosotros empezamos el siglo XIX en el año 1800 de un modo catastrófico con la epidemia de la peste amarilla. Lo siguiente que continúe va a ser la invasión napoleónica. Después viene el trienio liberal y por último vienen las desamortizaciones. Esto en las hermandades supuso una pérdida de patrimonio espantosa. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellas donde estaban radicando eran en los conventos, ¿no? Caso de la Soledad. Si nos vamos al convento del Carmen. Exactamente. Si nos vamos al convento del Carmen, ahí estaba la Soledad, y ahí estaba también la Quinta Angustia y las 7 palabras, creo. Sí, recordar también. Pasión, también no se puede. Pasión, no. No, Santo Domingo, eso fue en Santo Domingo. San Miguel, ¿puede ser? San Miguel. No, San Miguel. No, en Santo fue Domingo, después. ¿no? En Santo Domingo de la Espada. No, Santiago de la Espada, no. Santiago Pasión donde estaba era en la Merced. Eso. Pasión Sí, donde estaba no, era... pero hubo un momento en el que Pasión quiso absorber unas cuantas hermandades, entre ellas la Soledad. Y eso fue en un convento en el que estaba la Soledad. Yo juraría que era... Ya ahí me pierdo. Pero bueno, sí, yo también estoy perdiendo en otro convento. Ya ahí me pierdo. Entonces, en esa época, ¿no?, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Las cofradías añoraban lo que habían perdido. Y nosotros sabemos perfectamente de palios de plata. Palios que eran de plata. Y aparte también tenemos que tener en cuenta otro ingrediente que no se suele comentar mucho, y es la revolución industrial. ¿Qué es lo que pasa? Que resulta que un palio que te venía desde las fábricas que había en Cataluña, ¿no?, que estaba realizado en metal, que podía ser seriado, con incluso alguna, por ejemplo, las famosas cresterías de Isaura que tiene la Soledad, que tiene Montserrat, el palio de la Macarena, el palio de la Virgen de la O. O sea, muchos de esos no eran tanto obras de orfebrería, sí que son obras de orfebrería, pero como obras de fundición en muchos casos. Entonces era algo decoroso, pero que salía barato también, mucho más que un palio bordado. Lo curioso es en el momento que ya vengan los duques de Montpensier, por fin todo parezca que esté más calmado en España con el clima de la restauración, con el rey Alfonso XII, la reina Isabel II, que durante unos años tras su destronamiento y durante la restauración se va a establecer aquí en el Real Alcázar de Sevilla,
Y el mecenazgo de ellos va a ser precisamente porque ellos empiezan a ver la Semana Santa como un negocio, va a ser que las hermandades vayan a empezar a resurgir. Es cuando también entra lo que se llama el movimiento Arts and Crafts, es decir, el resurgir de las artesanías y el mirar a la naturaleza. Y es cuando en ese entonces se van a hacer grandes creaciones como, yo siempre digo que la quinta esencia de eso era el palio de la carretería. Pensad que el palio de la carretería, cuando se estrena, al pasar por los palcos, tuvo que dar la vuelta por la Plaza Nueva y volver a pasar de lo que gustó y del aplauso general que suscitó de repente verte ese palio con ese manto, con esos cubrefardones, era una cosa tremendamente espectacular. En la época de las Antunes, en la época de Patrocinio López, en la época de la Macarena, cuando, por ejemplo, el famoso manto de la Macarena de Eloísa Rivera, que ya te dice Bermejo, que era de los mejores y más ricos mantos que había, el famoso conjunto de la O, es decir, fue una época de una creación enorme. ¿Qué ocurre? Llegamos al siglo XX, y cuando llegamos al siglo XX cambian las modas, y al cambiar las modas, esto también tiene su toque político también, ¿no? La gente, todos los países empiezan a mirar dentro de sí mismos con todas estas cuestiones de los nacionalismos. Y es cuando en España van a surgir los regionalismos. El neorrenacimiento, el neomudejarismo, que el neomudejarismo además también va a venir muy de la mano de lo que es el modernismo, España como Oriente cercano, y es cuando todo ese tipo de piezas se van a vender, se van a deshacer y nos han quedado muy pocas. Por ejemplo, uno de los grandes valores que tiene el atuendo de la Virgen de la Soledad, el manto y el palio, es que es de los pocos conjuntos decimonónicos que han quedado. Ha quedado ese, ha quedado el de la Virgen de Montserrat, y pare usted de contar, el palio de la Virgen de las Tristezas, solo el exterior, el manto de la Virgen de las Penas de los Dolores de San Vicente, muy adulterado, tremendamente adulterado, y del 19 nos ha quedado poco más. Y es cuando van a surgir una serie de figuras como son, por un lado, Juan Manuel Rodríguez Ojeda, y por otro, Herminia Álvarez Udel, que siempre se nos olvida la figura de Herminia Álvarez Udel, pero cosas como el palio de la Virgen del Patrocinio, que es una auténtica maravilla, y que es, como yo digo, lujo oriental por todos lados, ¿no? Que realiza el taller de Olmo. Pues esto se debe también a ella, estos palios orientalizantes con una riqueza tan enorme, pues eso se deben a ella. Juan Manuel toma el modelo de la Macarena. Después es interesante también la figura de Recio en la Esperanza de Triana, que retoma los modelos cerámicos del barrio, y en la Hermandad de Montesión, no es por barrer para casa, pero en la Hermandad de Montesión va a estar una figura muy importante, José Lecaroz Barrera, que la Hermandad lo nombra director artístico de la Hermandad. Eso de los asesores artísticos no es nuevo, ya a finales del 19 y principios del 20 se hacía. La Virgen del Rosario saca el primer antecedente de palio de malla, sustituyendo los dos su palio negro por uno de tul. Vamos a empezar a ver esa generalización en cosas como el de la Virgen de las Aguas del Museo, en los años 30 el de la Virgen de Guía, después la generalización ya por fin de los palios de malla. Es decir, todo va a cambiar, se va a establecer el modelo sevillano y hasta la actualidad. Eso es en unas líneas generalísimas. Yo creo también que no solo en el paso de palio, sino que tuvo tanta trascendencia esta, por así decirlo, revolución, que a ese costumbrismo que inició, creo yo, sobre todo el manto camaronero, que para mí fue un antes y un después en la hora de diseñar. Sí, por supuesto. Creo que también en la música, ahora que estamos en el 150 aniversario de su nacimiento, Manuel López Farfán puso música a ese costumbrismo, porque llevábamos unos antecedentes de música decimonónica que no tienen nada que ver con la música que conocemos ahora. Y creo que Manuel López Farfán introduce esa música andaluza en la forma que entendemos de que es ahora mismo la música sevillana, del estilo sevillano. Y de hecho, si tú escuchas una música de
cualquier marcha de López Farfán te suena a Semana Santa de Sevilla. Te suena a eso. Tú ves, por ejemplo, El Dulce Nombre, y tú estás viendo precisamente lo que es la alegría de esa cofradía, y además él tuvo la prudencia de introducir en el trío una letrilla que se cantaba. Pasan los campanilleros, también es exactamente igual. Creo recordar que la Virgen del Refugio tiene una. Sí, el Refugio de María, es decir, la Esperanza de Triana. Yo cuando escucho esa marcha, yo veo a la Esperanza de Triana venir de vuelta por el puente. Es decir, todo eso va a tener su reflejo en absolutamente todas las artes, y la música, sin lugar a duda, va a ser una de ellas. Lógicamente, lo que se usaban antes, que eran música, composiciones de ópera adaptada, por ejemplo, era más del gusto romántico. Ahora, como tú bien has dicho, es más del gusto regionalista, costumbrista, es decir, el buscarse dentro de sí para encontrar la propia esencia de uno. No dista mucho de lo que escribía Lorca, por ejemplo. Y ya acabando con el tema de la evolución del paso de palio sevillano, queríamos hacerte una pregunta de... El modelo de palio sevillano se ha extendido por toda Andalucía e incluso por España. No, por todo el mundo hispánico. Tú vas a encontrar pasos de palio sevillano hasta en Filipinas. Eso es lo que te queríamos preguntar. ¿Crees que el hecho de extenderse el modelo de palio sevillano ha hecho que se pierda la identidad de muchísimos sitios? Verá, más que perder la identidad. Vamos a ver. Yo entiendo muchas cosas. Y volvemos otra vez a la revolución industrial. La revolución industrial trae también la revolución de los transportes, ¿no? Entonces, cuando trae la revolución de los transportes, Sevilla, que era algo que te costaba un día llegar, un día siendo generoso desde puntos lejanos, ahora resulta que tú puedes venir perfectamente en tren desde Madrid. El rey Alfonso XII, sabemos perfectamente cómo durante su noviazgo con la reina María de las Mercedes pasa aquí la Semana Santa, y que, por cierto, le gusta tanto la Macarena al verla pasar por los palcos que se va con que después se va con ella y la coge en el arco y la recoge. O sea, Sevilla es una ciudad que, gracias también a la labor de los duques de Montpensier, se está convirtiendo en la meca de la Semana Santa. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Yo, en esa ebullición, ese palio de la carretería que he contado, esos cambios que están ocurriendo, y en ese momento es cuando empieza a venir gente de fuera y empiezan a venir mucha gente rica. ¿Das cuenta? Eso me lo contaba a mí mi abuelo. La temporada era perfecta porque te venías en Semana Santa, seguías en la feria, estaba la temporada de ópera y en el Teatro San Fernando, y después estaba el Rocío. Terminado el Rocío, mucha gente de la nobleza se iba. El caso de la condesa de Alpuente, por ejemplo, que es el que yo conozco de primera mano. Incluso también gente de la alta burguesía, empresarios, y gente popular también va a empezar a venir poco a poco. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú ves ese modelo, tú dices, eso lo quiero yo. ¿Y esto por qué no lo voy a tener yo en mi pueblo? Porque entiendo que es un modelo que es absolutamente apabullante, ¿vale? Es cuando los pueblos van a empezar a verse lo suyo, desgraciadamente, como algo anticuado. A los cristos se le quitan las pelucas, se le quitan las coronas de espinas con poco acierto, se le quitan las coronas de espinas de plata. Las peanas barrocas que habían permanecido pues desde el 17 y desde el 18 desaparecen, y en muchas ocasiones no se sustituyeron por algo mejor. Los pasos pequeños se van a sustituir por otros grandes, y eso ha generado en la actualidad un problema, y es el siguiente: pueblos pequeños se ven ahora con pasos muy grandes y sin costaleros, y sobre todo lugares en donde fue un mecenas el que compra o el que paga para una hermandad que puede ser más pequeña o más grande, pero no tienen dinero para hacer frente al mantenimiento, cuando lo que había antes estaba más adecuado a la población que tenía. Eso es un problema con el que se están viendo ahora en bastantes sitios. Pues respecto a esta época que nos estás hablando,
esta Sevilla del siglo XVI, XVII, ¿cuál era la principal devoción cristífera de la ciudad? El Cristo de San Agustín. De San Agustín. Claro, porque ahora pasamos a la historia de lo que son las devociones sevillanas. Queremos pasar brevemente a hacer un pequeño comentario sobre unas cuantas preguntas sobre lo que han sido las devociones sevillanas, porque han cambiado a lo largo del tiempo, claro está. Sí. Claro. Pues, Cristífera tenemos el Cristo de San Agustín, eso yo creo que siempre ha quedado bastante claro, aunque ahora a lo mejor está rezagado a un segundo plano, pero en el icono mariano hay como distintas opiniones en Sevilla, a pesar de que sea historia. Verá. ¿Y cuál crees que es el icono devocional de la ciudad de Sevilla? En el caso del Cristo, en el caso de Cristo, ¿vale? Es curioso que solo ha habido dos. Antiguo régimen, Cristo de San Agustín, que era conocido como el Cristo de Sevilla. Se le conocía así. Ya a finales del 18 ya está destacando el gran poder hasta la actualidad, al que conocemos precisamente como el Señor de Sevilla. Ahí no hay tutía, ¿vale? Pero en las devociones marianas sí podemos establecer también, y es bastante interesante, podemos establecer también una línea que además es continuada, ¿vale? Quizá la devoción más antigua, bueno, antigua y como yo diría, vamos a llamarla eterna, ¿no? Atemporal, es la Virgen de los Reyes. Si un sevillano del siglo XVI viniese a la actualidad, la única de las grandes devociones que conocería sería la de la Virgen de los Reyes. Y también le costaría trabajo porque el aspecto que ellos veían era diferente al que vemos nosotros de la Virgen en cuanto a su atavío y su arreglo. Pero sería la única que reconocería. Quizá la más antigua, de la que tenemos constancia como gran devoción, sea la Virgen de las Fiebres, que estaba en la parroquia de la Magdalena. Todavía está. Te explico. La imagen que nosotros vemos en la actualidad no es la original, ¿vale? Esta imagen original se pierde en un incendio y es sustituida por la que actualmente nosotros vemos, que ya estaba, por cierto, por la Virgen actual renacentista. Esa quizás sea la devoción así, tuvo que ser bastante fuerte, porque la madre del rey Pedro I, en una fiebre que tiene su hijo, se encomienda a él y va descalza desde el Alcázar hasta la parroquia de la Magdalena. Y cuando su hijo se cura, el rey Pedro, entonces príncipe, le regala una estatua orante de plata del monarca que estaba siempre a los pies de la Virgen. Posteriormente, cuando viene su hermanastro Enrique de las Mercedes, ya sabéis que la cosa termina muy mal entre los dos hermanos, pues la imagen fue quitada del medio. A continuación va a haber una serie de imágenes que van a tener un movimiento devocional enorme. Uno, la Virgen de la Antigua. Lo de la Virgen de la Antigua es el primer icono mundial que tiene, en primer lugar, la cristiandad, y ahora voy a decir el por qué digo esto de esta manera tan rotunda, y en segundo lugar, Sevilla. ¿Por qué? La Virgen de la Antigua era una devoción de los sevillanos en general, que lógicamente de la carrera de India la van a llevar y la van a trasladar por toda América. Ciudades que se llaman Antigua, culto a la Virgen de la Antigua por todos lados, incluso la llevan hasta Japón. Hasta Japón encontramos a la Virgen de la Antigua, que se encuentran grabados de ella, creo recordar que en la Universidad de Nagasaki, y donde se la conocía como Nuestra Señora de Sevilla. Junto con la Virgen de la Antigua en ese momento, la Virgen de la Iniesta, que tiene un culto muy parecido al del Cristo de San Agustín, es decir, imagen protectora de la ciudad, ¿vale? Tiene ese carácter apotropaico, de ahí que se le llamara en ese momento patrona, ¿vale? Bienhechora. ¿Perdón? Patrona y bienhechora. Exactamente, porque lo de patrona que nosotros vemos en los grabados de la Virgen de la Iniesta, de lo que te está hablando es de una imagen protectora de la ciudad. Entonces, la vemos que la sacan para la peste, la vemos que la sacan para la lluvia, la vemos que incluso la familia de Pedro de Tou dice hasta aquí hemos llegado y la Virgen ya no va a salir tanto. Y curiosamente, en la segunda mitad del siglo XVIII vamos a ver cómo hay una caída, ¿vale? Cómo hay una caída de lo que es el culto a la Virgen de la Iniesta.
Muy interesante también la Virgen de la Antigua y Siete Dolores, que es la primera dolorosa que va a tener una gran devoción. De hecho, creo recordar que es Bermejo el que decía que era la devoción de Sevilla entera. Era un caso muy similar al de la Virgen de la Soledad, una hermandad de nobles, una hermandad riquísima, una hermandad de moda también, porque yo lo pienso que era una hermandad que tenía que estar muy de moda en ese momento. De hecho, aparecen bastantes cuadros y bastantes reproducciones de la imagen que hay en la Magdalena. No tiene nada que ver con la imagen de Santiago. Esa Virgen nunca fue la Virgen de la Antigua y ahí están las reproducciones constantes que hacen alusión a la de la Magdalena. Y posteriormente la Virgen de la Esperanza de la Macarena, que en el siglo XIX ya aparece consolidada como una gran devoción hasta la actualidad. Has hablado del Gran Poder, que el Gran Poder es considerado el Señor de Sevilla. Hombre, lo es. Sí, todo el mundo cree que el que está cerca del Gran Poder tiene un gran... Bueno, Pepe de hecho sí costalero del Gran Poder. Ahora hablaremos de ello. Lo sabrás de primera mano. ¿Cuándo comienza a ser icono nacional? Porque no solamente en Sevilla, nacionalmente conocido. El Gran Poder, tú date cuenta que el Gran Poder es una hermandad que hay varios factores que se conjuran a su favor. Sí. Sin comerlo ni beber. En primer lugar, uno, es muy importante, la calidad enorme y excelsa de la imagen. El Gran Poder es ¿qué te digo yo? El Gran Poder es que te llama directamente al corazón. Lo que es la conexión entre el fiel y la imagen es algo directo, brutal, es tremendo, ¿no? Y los que hemos tenido la suerte de tenerlo allí en las misiones, en los tres barrios, de ver al Señor tan cerca, tantos días, en las andas, esto y lo otro, pues eso allí se ha visto totalmente, se ha visto muy bien. En segundo lugar, la Hermandad del Gran Poder en el siglo XIX, cuando vienen todas estas épocas de catástrofe, ya está en San Lorenzo. Entonces, todo ese tipo de idas y venidas que le cogen a tantas hermandades, a la Hermandad del Gran Poder no le coge, como tampoco a la Macarena, por cierto. Ya están establecidas en sus parroquias, por lo tanto no tienen continua mudanza. Es muy interesante también señalar la figura de Fray Diego de Cádiz, que le tuvo una devoción enorme. Creo recordar que escribe su novena, también el propio Cardenal Espínola, pero sobre todo el imán tan grande que tiene el Señor del Gran Poder. Entonces, piensa en una cosa. Aparte de la devoción que suscitaba, en una Sevilla de la primera mitad del siglo XIX, con toda una Semana Santa que se ha destruido, resulta que el Gran Poder, junto con el Cristo del Amor, pero que no salía tanto, ¿vale?, ha conservado su paso tal cual, que se convierte en icono, ha conservado absolutamente todo su patrimonio, sigue estando ahí tal cual sin muchos cambios, que eso también son cosas bastante importantes, y la devoción se va acrecentando cada vez más. O sea, a finales del 18 digamos que es la etapa de crecimiento, en el 19 ya es el Señor de Sevilla. ¿Y la Esperanza Macarena? Tenemos ya documentos, como has dicho, en el siglo XIX, de que tiene mucho arraigo. La Esperanza Macarena es muy interesante lo que dice Bermejo. Bermejo, cuando habla de la Macarena, en primer lugar te dice, si nos vámonos primero a lo material, que yo ya lo he dicho, te habla de su manto como uno de los mejores de la ciudad. El de Loíza. El de Loíza, tristemente desaparecido y tristemente no reconstruido. Pero bueno, eso es otra historia. Que sigue conservando la hermandad, ¿no? No, algunas piezas. La hermandad, desgraciadamente, conserva una ínfima parte, ínfima, en el paño mortuorio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Bermejo también dice, cuando habla de la Macarena, que las demostraciones de piedad que se ven en el transcurso de la cofradía son de las más grandes de la ciudad. Habla de cómo viene la Virgen, habla de la belleza sin par que tiene, habla de cómo viene la cofradía, es decir, ya te están diciendo cómo es una figura importantísima. De hecho, destacaba ya en el concurso de las Dolorosas, y además esto también tiene que ver bastante con el cambio social que está habiendo en ese momento. Daos cuenta de una cosa. Para la gente de la Macarena, la Virgen era y sigue siendo para nosotros el orgullo principal del barrio, ¿no?
Entonces, traer esa Virgen, que la gente iba a verla a su barrio, que era el lugar más pobre que había en la ciudad, el más pobre que había en la ciudad, ¿vale? Y traerla también era un ejercicio de orgullo de barrio y de, podríamos llamarlo, venganza social. Es decir, la estáis viendo, ¿verdad? Tan guapa, tan estupenda, tan bien arreglada, pues nuestra. Y no está en el centro, y no la tenéis vosotros, y no es de las clases altas. Esta es nuestra y ahora nos la llevamos de vuelta. Entonces, en la Macarena concurren muchas cosas, ¿vale? Sobre todo, como en el caso del Gran Poder, que es la calidad tan excelsa que tiene la imagen, la belleza, La unción cómo sagrada, levanta, la unción, sagrada que tiene. que es una locura, que las personalidades históricas que supieron llevar bien la hermandad, pues que hacen que ya en el 19 fuera lo que es. Bueno, pues ahora queríamos cambiar radicalmente de tema y vamos a hablar sobre las distintas, digamos, salidas extraordinarias o distintas salidas que ha llevado a cabo la Soledad de San Lorenzo, ¿de acuerdo? Y queríamos empezar por aquel Vía Crucis del Consejo del año, si mal no recuerdo, del año 1988 y preguntarte a ti, Pepe, ¿cómo recuerdas esa estampa? Bueno, lo hemos comentado antes, ¿no? Yo creo que fue una estampa en la que muchísimas personas de Sevilla conocieron a la Soledad, ¿no? El bajarla de su paso y montar ese paso para el Vía Crucis, que eran las andas de la Hermandad de Pasión, con los 4 candelabros que lleva el paso abajo, montar la cruz. Yo creo que esa cercanía hizo que muchísima gente conociera y le sorprendiera la imagen de la Soledad. Bueno, fue un año en que llovió y que parecía que no iba a salir. Salimos bastante tarde y de hecho fue el primer año que se reza el Vía Crucis completo dentro de las naves de la catedral, y a partir de ahí el Vía Crucis toma esa forma de que se reza siempre en la catedral y se hacen los traslados con las imágenes. Fue algo encantador, lógicamente. Fue año mariano y por eso fue la designación de la Virgen, que ha sido la única dolorosa que ha salido sola para presidir el Vía Crucis. Después sí ha salido la Piedad del Baratillo y ha salido la Piedad de la Sagrada Mortaja. ¿Y qué ha pasado para que en un primer momento fuera la primera dolorosa en presidirlo, el Vía Crucis? Bueno, pues la verdad que no lo sé. Esa designación fue del Consejo. Es verdad que en aquella época había personas de la Soledad, como en todas las hermandades, ¿no? Había un tipo de cofrade que hoy no lo hay. Y bueno, un cofrade con un criterio y con una forma de pensar y con una... Yo creo que era más pensar en el nosotros que en el yo, ¿no? Y bueno, en ese momento pues fue la Virgen la elegida, ¿no? Quizás por el misterio de la Soledad, ¿no? Que podía a lo mejor centrarse más en un Vía Crucis en vez de ser una dolorosa que pudiéramos contemplar, ¿no? A lo mejor, o imagináis un Vía Crucis de lunes de Cuaresma con la Macarena. Pues sí. Sería algo. Pues teniendo en cuenta esto de que la Soledad es única en haber participado en el Vía Crucis de Hermandad y Cofradía sola, también es única en la salida extraordinaria que se llevó al cementerio, fue un rosario de la Aurora. No, fue un traslado, fue el 150 aniversario del Camposanto, del cementerio de San Fernando. Y bueno, recibimos la petición por parte del Ayuntamiento para presidir haciendo un Stabat Mater con el Cristo de las Mieles. La Soledad en el año 65 de las misiones, como todas las imágenes titulares de las cofradías de Sevilla, pues fue a hacer su misión, y su misión estaba en la calle Boquerón, en el barrio de San Jerónimo, ¿no? Entonces es verdad que a la vuelta de ese traslado, de la presencia de la Virgen, que creo que estuvo 3 semanas allí en el año 65, pues entraron en el Camposanto y rezaron un rosario antes de ese recorrido de vuelta para su casa, para San Lorenzo. En el año 77 se pone el azulejo que preside la rotonda del cementerio, que está la Virgen con las manos abiertas, sin corona en las manos, recibiendo el alma de tantos sevillanos y especialmente de tantos soleanos que están allí enterrados. Y bueno, llegó ese ofrecimiento en el año 2003
y también pues fue una cosa bellísima, ¿no? A las 8 menos 3 minutos de la mañana se presentó la Virgen acompañada de sus hermanos, de una comitiva preciosa que salió a las 5 de la mañana de San Lorenzo tocando a muerto un 1 de noviembre, que fue una cosa, la verdad, que nos impactó a todos, con de Baraja de su gran poder para adelante. Y después de la Eucaristía fue a las 9, con Fray Carlos Amigo, nuestro cardenal, nuestro querido cardenal, y después, lógicamente ya con el sol, el recorrido de Huerta fue muchísimo más festivo, por la cantidad de hermanos que lo llevaron, hermanos y hermanas, que hubo muchos turnos de hermanas, y el rezo del rosario en la Basílica de la Esperanza Macarena, pues fue algo, la Virgen entró hasta el presbiterio de la Basílica y allí rezamos el Ángelus, y fue también, pues, lógicamente, un momento muy bonito, ¿no? Ver a la Virgen debajo del arco de la Macarena, ¿no? Volvimos por el medio de la calle Escobedo, feria, y visitamos el Santorum. Fue, la verdad, que otro día muy bonito. Y la última salida, ¿no?, que hemos vivido, ¿no?, en el 2007, ¿no?, con motivo del 450, ahora sí hablaremos del 450 aniversario de las primeras reglas de la hermandad. Y bueno, era para pasar. Jesús, ¿tú te acuerdas de aquel... ¿Cómo viviste aquel Vía Crucis? Yo era un niño, yo tenía 8 años. Y yo recuerdo perfectamente que me llevó mi abuela. Vimos a la Virgen pasar. Recuerdo que tengo yo todo eso guardado todavía. Todo lo que sacaron en los diversos medios de comunicación. Había una revista muy interesante que se llamaba El Cofrade, que salió, el boletín del consejo. Y recuerdo también ese año, fue el año que conocí también a la Soledad, sobre todo, y eso lo tengo yo en la retina, una estampa de la Virgen vestida de brea, de perfil, que a mí me impresionó muchísimo, y ahí fue donde yo me enamoré de la Virgen de la Soledad, desde niño. Ya supongo que la salida del cementerio, si ya la recuerdas mejor. Sí, hombre, yo tenía 23 años y la verdad que me acuerdo perfectamente, vamos, de ver a la Virgen, ir hacia el cementerio, y fue algo bello, recogido, emotivo y bastante espiritual. Se organizó muy bien. Pasamos a la extraordinaria de 2007, una salida que yo creo que nosotros tres no la recordamos por lo pequeños que éramos. Ojalá. Pero Me han hablado mucho de ella, pero no. Sí que nos acordamos de ella, al menos a través de vídeos. De vídeos, o lo que nos contaban nuestros padres, que la particularidad de esa salida fue que en el andén del ayuntamiento sonó La Soledad de Pedro Morales de 1991. Interpretada por Maestro Tejera. Maestro Tejera. ¿De dónde surge esa idea de tocar esa marcha? Es la única salida de las 3 salidas extraordinarias que hemos vivido, que he vivido yo como en mi vida soleana, en la que yo no estaba en la Junta de Gobierno, tanto en el Vía Crucis como en la salida del cementerio. Tuve la suerte de ser además prioste de la Santísima Virgen. Entonces, pues la verdad que no te puedo decir cómo sale la idea pero es verdad que es cierto que la banda del Maestro Tejera pues tocó la Soledad, bueno, la gran marcha que tiene, de las marchas que tiene la Virgen dedicada, la gran marcha que tiene dedicada. Pero bueno, yo recuerdo eso, iba debajo del paso, y lo recuerdo más por otra serie de condicionantes o de cosas bonitas de ese día, ¿no? Yo creo que el pontifical, ese día además fue el traslado mismo por la mañana. Yo me cambié allí en la catedral para asistir al pontifical, y el pontifical fue algo bellísimo. Y después, pues lógicamente, la salida de vuelta al barrio, pues también para mí fue algo conceptual lo de la música. Sí. La música, antes de que me lo preguntéis, no es un tema que hemos tratado en la hermandad de siempre. Hay una serie de hermanos, o muchos, pocos, algunos, que les gustaría que la Virgen llevara música. En el año 2016, creo que fue, hubo un cabildo general donde se trató el tema, salió que no, y con lo cual, pues, hay hermanos que quieren y hay otros hermanos, pero en un cabildo general reciente la hermandad decidió, pues, que la Virgen siguiera sin llevar música, ¿no? A raíz de eso, claro, el debate está ahí, y la cuestión es
con banda de música, con por ejemplo la Escolanía de Mario Auxiliadora. ¿Tú eres partidario de...? Pero, ¿qué decir? Ahora también os preguntaré. ¿Partidario de que lleva un tipo de música o que va perfectamente ahora mismo como va? Yo creo que cada uno tiene su idea, ¿no? Y su forma de pensar, ¿no? La mía, yo creo que esa vida, a mí no me gusta la música para la Santísima Virgen, pero reconozco que hay hermanos que les gusta y que así lo propusieron en ese Cabildo General con una solicitud y que hace pocos años pues la hermandad, que es quien tiene que decidir en su Cabildo General, decidió la forma en la que sale actualmente la Virgen, ¿no? Claro, yo voy a preguntar a ustedes, aunque nosotros tres particularmente no somos hermanos de la Soledad de San Lorenzo, pero simplemente por saber lo que son nuestros gustos. Mira, yo ya no sé si eso lo hacen, pero había un señor que cuando la Virgen de la Soledad iba subiendo por la calle, por lo que es la Cuesta del Bacalao, en la esquina, que regentaba un bar, un señor mayor, ponía a toda pastilla el Ave María de Schubert mientras estaba pasando la Virgen. Yo lo he visto. Yo eso he estado presente y lo he visto. Y era una estampa bella. Era una estampa bella. Nosotros estamos acostumbrados a ver a la Soledad en silencio, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí como mi fetiche del Sábado Santo es ver pasar la Soledad, y sobre todo para mí lo más importante es verla irse y perderse. Y me gusta verla. ¿Es ver perder la Semana Santa? Bueno, yo es que me crié ya con la resurrección, porque yo soy de la calle Raya. Entonces bueno, yo ya soy de otra generación. Sí, no me refería a eso. A lo que voy. Pero sí, yo tengo ese fetiche con la Virgen de la Soledad. Eso sí, que se pusiera que tuviera música, ya fuera bien una escolanía, o como va, por ejemplo, el corpus de la hermandad de San Isidoro, que lleva una música, creo recordar, renacentista, que es interesantísima, la verdad. No tiene por qué ser una banda, o una banda tocando marcha, no lo vería mal. La Quinta Angustia vaya ahora, afortunadamente, con música. La Merced de Pasión yo la he conocido con música y sin música. Es decir, es que todo, no sé, es que en este tipo de cosas es más bien el enfoque que le queramos dar. Es decir, música puede ir, sí, pero teniendo en cuenta lo que es la imagen, el tipo de composición que se le lleve, y que sea una cosa exquisita y recogida como es la propia imagen. El silencio también es verdad que es algo, yo siempre digo que una de las cosas que más se admiran de Sevilla son las cofradías de silencio. Eso se admira, una auténtica barbaridad fuera de Sevilla, y además en muchos lugares no se entiende siquiera. El hecho de que la Soledad también vaya en silencio pues tiene su atractivo, ese pellizco que te deja al fin. ¿Y tú, Jesús? Bueno, a mí me parece interesante algo que se propone, por ejemplo, en la Hermandad de la Mortaja, con esa Escolanía de María Auxiliadora, y yo puedo llegar a comprender que la gente diga que quiere música a la Soledad. Sinceramente, para mí, sabéis que es mi mayor devoción, y para mí la Virgen es perfecta, vaya como vaya. Y creo que sola, sin música, va bien. Yo no le pondría música. Te digo que cuando escucho Soledad, tocada por la banda de Maestro Tejera el domingo de la Ascensión, cuando nos acompañan a la Hermandad de la Soledad en la procesión de enfermos impedidos, a mí se me ponen los pelos de punta siempre. Pero no sé si por costumbre, no creo que sea miedo al cambio, porque también soy hermano de Pasión y la Merced de Pasión me encanta con música, pero creo que la Soledad va bien como va. Lo que sí creo, y aprovecho para meter esto, que en Sevilla, aunque sepamos mantener, decía Rafa Sena en su pregón, aplausos cuando se merecen y silencio cuando se merecen, ¿no? Pues a lo mejor ya se nos está yendo un poco lo del silencio, y yo creo que retomar un poco el respeto absoluto cuando pasa la imagen, en momentos como la carrera oficial, no solamente la Soledad, sino cualquier imagen de silencio, es muy importante, porque si en vez de silencio lo que se escucha es ruido, entonces todo el mundo querría poner música. Pero la Soledad va bien sin música, igual que, aprovechando que se ha dicho lo de la Quinta Angustia, yo creo que la Quinta Angustia va bien sin música. Algo que tiene muy particular la Quinta Angustia es el sonido de la bisagra del Señor. Lo estuvimos comentando el otro día. Cuando se va moviendo, y me parece que eso ya es una música que lleva. La Soledad es una hermandad a la que le interpretan muchísimas saetas, la de Divino Broche de Oro,
se repite por toda la cofradía. Hay una especie de lucha de saeta en la entrada, ¿verdad? Sí. Y hay un momento que se vive muy bonito, y es el de cuando llegamos a la calle Cardenal Espínola y le cantan las monjas, las hermanas de Santa Rosalía. Yo creo que con eso ya es suficiente y me parece que lo has dado bien como... Yo aprovecho antes de preguntarte a ti, Gonzalo, para ofrecer mi punto de vista. Yo también estoy de acuerdo con ustedes dos. Yo creo que la soledad ahora mismo va bien como va. Sí es verdad que a lo mejor en algún caso extraordinario se le pueda meter en algún momento determinado algún acompañamiento musical. Sí, como si son 2007 con Tejera, yo eso estaría de acuerdo. Exactamente, yo eso estaría prácticamente de acuerdo. Lo que pasa es que yo sí es verdad que ahora mismo en Semana Santa yo creo que va bastante de acorde con lo que es la hermandad, con cómo va ahora mismo. ¿Y tú, Gonzalo? Bueno, yo ya lo dije la semana pasada, que yo me considero un friki absoluto de la música profesional, de bandas de música, pero esto es una excepción para mí. Y mira que yo soy de los que meten música a todos los palios que vayan en silencio, a todos, a lo mejor hay algunas excepciones, pero la soledad no. Básicamente porque yo creo que por así decirlo, bandas sonoras de la Soledad de San Lorenzo es la saeta sevillana, y tal vez que la soledad vaya en silencio y que de repente la lejanía suene una saeta, pues nos puede recordar a esa Semana Santa donde no se podía pagar las bandas de música porque eran muy caras, porque la mayoría de hermandades que ahora van en silencio iban con música y dejaron de ir porque no tenían dinero. La Quinta Angustia, por ejemplo. La Quinta Angustia, Pasión, San Isidoro, bueno, eso es otro tema. Y bueno, me puede recordar a esa época, y que no está ni bien ni mal, es simplemente una etapa de la Semana Santa que, pues, que si se conserva, pues mejor. Aunque bueno, a mí realmente si va en silencio riguroso o con los pitos de capilla o con una escalonía, no me importa. Es algo que me resulta indiferente. Y bueno, ya antes de acabar quería abarcar dos temas completamente distintos. Por una parte es el mundo del costal, porque tú has sido costalero, ¿no? Y por otra parte, ahora comentaremos el tema del que salió ayer, el cartel de esta Semana Santa 2022. Pero primero vamos a empezar con el tema del costal. Has sido costalero, ¿no? He salido 29 años de costalero en la Soledad y 27 años debajo del Señor de Sevilla. ¿Qué ha Sí, significado? Perdón. Bueno, que también he sacado la hermandad de la Sagrada Cena, las aguas, la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la O, al cual le tengo también muchísimo cariño. ¿Qué ha significado para ti terminar tu vida del costal siendo patero del Señor de Sevilla, de Gran Poder? Bueno, yo creo que es una decisión que hay que tomarla, ¿no? Y que a mí todavía tengo cristales en el estómago cuando ves al Señor venir. Lo que sí tenía claro es que cuando dejara mi etapa de costalero, con la que he disfrutado y con la que ha sido un eterno aprendizaje año tras año, ¿no? Con capataces además a los que quiero muchísimo y a los que me han enseñado tanto, ¿no? Don Rafael Ariza, don José Ariza, don Manuel Villanueva, don Carlos Villanueva, ¿no? Está claro que he trabajado con personas de una calidad personal y de un cariño tremendo, ¿no? Hay que tomar esas decisiones. Yo sabía que la única túnica que me iba a poner era la blanca y negra de la Soledad, ¿no? Desde el año 2014 que decidí dejar las cofradías. Creo que hay que dejar las cofradías con una edad que no hay que apurar tanto, que hay que irse yéndose bien y disfrutando de las cofradías, que es lo que nos ha gustado, porque aparte de sacar, gracias a Dios he tenido un cariño al oficio, y que es lo que me han enseñado estos capataces que os he dicho, ¿no? El cariño al oficio también hay que tomárselo muy en serio, para salir de costalero en Sevilla y para ser cofrade y costalero de Sevilla. Y he disfrutado lo más grande, ¿no? Lógicamente, ¿no? Despedirte en un zanco del Señor, pues dando la vuelta de 180 grados en la Plaza de San Lorenzo, volviendo al Señor al pueblo, ¿no? Fue el último año, el 2014, y rematé pues debajo de nuestras soles, que lógicamente pues ha sido mi cuadrilla, ¿no? 29 años debajo
de la Virgen, pues eso marca, porque además en esos 29 años es la evolución de los costaleros, ¿no? Desde el año 86 que entramos a formar parte de la cuadrilla. Claro, que tú has visto todo el avance de lo que es el mundo del costal. Y además ha costado muchísimo trabajo. Estamos hablando de una cofradía de Sábado Santo y ha sido hasta ahora, que creo que es una de las mejores cuadrillas que hay en Sevilla, trabajando, y de ambiente. Hay personas extraordinarias, muy cariñosas, y en estas cosas pues está todo inventado, ¿eh? Sí. Esto es trabajo y cariño, o cariño trabajo, ¿no? El factor el orden de los factores, hay veces que hay que cambiarlo, y la hermandad y todos los que han pertenecido a la cuadrilla en estos años han hecho que la cuadrilla sea ahora un cuadrillón. Pues sí, es verdad que me sorprende una barbaridad tener aquí a mi izquierda un costalero del Señor de Sevilla, nunca lo he tenido. Bueno. Y para terminar, como ya comentaba antes, quería ver todos los puntos de vista de lo que ha sido el cartel de este año de la Semana Santa de 2022 de Sevilla. ¿Qué opinas? A mí el cartel me ha encantado y me ha gustado muchísimo por varias cosas. En primer lugar, opino que la ciudad se tiene que apostar por artistas de todo tipo. La pintura sevillana en general está pasando por un momento muy bueno. Y cuando te digo muy bueno, estoy hablando de gente muy joven y de gente muy consagrada ya, que está ofreciendo una variedad enorme. Entonces, desde hace unos años, en el Consejo se había apostado en el cartel de las glorias, por hacer cosas más innovadoras. Los que consumimos, como yo digo, glorias, y los que somos también cofrades de gloria y seguimos los carteles, seguimos todas estas cosas, digamos que en ese aspecto estábamos más acostumbrados. ¿Por qué? Porque se han hecho cosas bastante rompedoras. Esa línea en algún momento dado tendría que venir a las hermandades de penitencia. Ojo, la Hermandad de la Macarena ya lo ha hecho en su momento. La Hermandad de la Iniesta lo ha hecho también en su momento. Con el mismo autor que este año. Con el mismo autor, pero fíjate, en los carteles de la Hermandad de la Macarena es bastante curioso que se ha hecho como con los carteles de la maestranza. Se encarga a buenos pintores y se encarga a gente, ¿no?, que te haga un buen cartel. Entonces, el Consejo sabía a lo que iba, y a un pintor consagrado con una producción solvente que le respalda. A mí me ha gustado mucho el cartel porque tiene, yo siempre digo que tiene un lenguaje callejero en muchos aspectos. Es decir, Sevilla no es solo, ya que estamos aquí, la Plaza de San Lorenzo, la Plaza Nueva, no es solo Los Remedios, no es solo Santa Clara, no. Sevilla también es donde ha ido el Señor. Sevilla también es el Polígono Norte, Sevilla también es las 3.000 viviendas, Sevilla también es Amate, y ese tipo de cosas, ese tipo de arte urbano también lo vemos por ahí. Entonces, creo que es una cosa que se ha hecho bastante bien, es un cartel que se entiende bastante bien porque es tremendo ese perfil del Cristo de la Expiración, el diálogo que establece con la esperanza de Triana y ese recurso sentimental, el contraste tan grande entre la fotografía y la pintura que ofrece, los colores, esa mancha de sangre perdiéndose en el Señor, como la silueta de los brazos son simplemente dos brochazos, es decir, estamos ante un cartel magnífico. Ojo, a mí sí, una cosa que me llama mucho la atención es que si nosotros viéramos los carteles que se hacían en los años 40, 50 y 60, hoy la gente se llevaría las manos a la cabeza, porque eran unas apuestas tremendamente rompedoras en muchos momentos. Es decir, y hay una cosa que yo también quiero destacar bastante, y es el hecho de que yo entiendo que no le guste a todo el mundo, lo entiendo perfectamente, no a todo el mundo tiene que gustarle todo, ¿vale? Pero sí que es verdad que, por lo menos, si no te gusta, no insultes. Si no te gusta, expon las cosas de un modo adecuado y razona las cosas y da unos argumentos. Y sobre todo, hay una cosa esencial, que las personas a las que nos está gustando el cartel, no es que nos creamos la gente más snob del mundo ni nada de eso, no, sino que
Nos ha gustado, exponemos el porqué, creemos que es un enriquecimiento para Sevilla. Yo creo que es un enriquecimiento bastante grande para Sevilla que este tipo de cartelería se haga y hemos ganado la apuesta. ¿Y tú, Bauti, tú qué opinas? El ejemplo que utilizas de los carteles de toro me parece muy bueno, porque los carteles de toro en Sevilla muchas veces han sido muy rompedores. La Semana Santa de los años que ha nombrado también, ¿por qué no lo vamos a hacer ahora? A mí lo que me sorprende es que la gente se sorprenda. Exactamente. Cuando sabía que era Cuervo el que lo iba a realizar. Teníamos ejemplos anteriores, a mi parecer magnífico, nuestra hermandad de Iniesta, que de verdad yo creo que son unos carteles impresionantes. Como siempre, el libro de los gustos es muy extenso, y más en Sevilla, que la Semana Santa es tan nuestra y nos hacen tan partícipes, que tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas eso. Y una de sus cosas malas es que la gente se siente muy libre para la crítica no constructiva, para una crítica mala y sin ninguna adecuación. Y creo que criticar a un cartel de ese tamaño, de esa calidad, es sin argumento, hasta cierto punto peligroso por la falta de respeto. Pero que no le gusta a la gente, yo lo entiendo, porque se sale de un orden clásico que tenemos. A mí me gusta todo, me gusta lo más clásico. Voy a barrer para casa, Pepe y yo tenemos un pintor cercano muy grande que yo creo que va a triunfar mucho, que es Manuel Barragán. Posiblemente esté ahora en la prestilla, porque mientras estamos hablando se está montando el altar de Quinario de la Soledad. Ahora se viene un momento muy bonito. Yo creo que todo el mundo sabía cómo iba a ser el cartel de Manolo Cuervo. Exactamente. Por eso yo lo que viendo los sorprendente que a la carteles gente de le nuestra hermandad de sorprenda. Iniesta, viendo el cartel y el de la Macarena, que también que hemos comentado, yo lo que me extraña es que la gente se sorprenda. Una percepción, cuando explica el cartel, Sí, lo explica en muy pocas palabras. El concepto del porqué de la estampa, ¿no? Y habla de la estampa de debajo de la almohada, la estampa de los hospitales, ¿no? Eso sí me llama a mí la atención, porque la mayoría de los carteles hoy en día necesita 3 horas de explicación. Él lo explicó fácilmente sí. y en pocas palabras, Sí. lo que él ha querido, el concepto que él ha querido hacer con el cartel. Y deja una barra abierta para que cada uno busquemos un concepto en el cartel. Porque, por ejemplo, el concepto de la agonía del Cristo de la Aspiración, que mira hacia la esperanza, ese sí es un concepto que podemos tomar de salida de la pandemia. Sí, y totalmente. que nos lo ofrece Manolo en ese cartel, ¿entiendes? Que salimos de la agonía del Cristo de la Aspiración, ¿no? Que va a morir y sigue mirando la esperanza. Vamos a no explicar un cartel en 3 horas. Él tardó, creo que 2 minutos en dar la explicación del cartel. Ujú. Y vamos a buscar conceptos que yo creo que es lo que Manolo hace perfectamente. Y bueno, Gonzalo, para terminar, ¿cuál es tu opinión acerca del cartel de este año? A mí me ha gustado mucho, y también quiero soltar ahí otra reflexión sobre el cartel, que es que muchas personas a la hora de criticar el cartel dicen que no es adecuado para lo que es la Semana Santa de Sevilla, y yo sobre eso tengo que decir que es porque hay una falta de perspectiva histórica tremenda en la sociedad cofrade actual, porque como ha dicho Jesús, en los carteles de la segunda mitad del siglo XX de Sevilla, no sé de qué estilo es, los carteles. Hay de todo, la verdad, porque es que a mí hay uno en concreto que me llama mucho la atención, que es, quiero recordar que es el Cristo desde el cielo de Sevilla, ves el Cristo del Calvario, que está en lo alto de la Giralda. O sea, se hicieron carteles de todo tipo, y es más, si hay algo que han tenido las artes relacionadas con la Semana Santa, es que siempre fueron vanguardistas. Siempre fueron un vanguardista. En el siglo XVII no fue vanguardista, por ejemplo, el Cristo de los Estudiantes. En una Semana Santa, por ejemplo, en Semanas Santas en las cuales la gente estaba acostumbrada al Cristo de San Agustín o al Cristo de la Veracruz, a tallas así, y ahora de repente te vienen los maestros del manierismo y del barroco y te traen los pasos de misterio, te traen los grandes crucificados, te traen los grandes nazarenos, o como hemos dicho antes, los pasos de palio del 19, los del 20. Siempre se ha caracterizado la Semana Santa de Sevilla por eso. O sea que
¿por qué no vamos a seguir en la cresta de la ola? Y quería llegar en la cosa de que la cantidad de transformaciones que ha tenido la Semana Santa, y ahora sobre el tema de innovar, que ha sido una innovación esa de cambiar de estilo del gótico al barroco, al manierismo, también el paso de palio. También quiero llegar a que estos carteles permiten una cosa que ahora mismo no se puede hacer en las cofradías sevillanas clásicas, que es innovar, porque si tenemos un patrimonio que tiene siglos de historia, pues no podemos cambiarlo por algo nuevo. Y si un cartel que se reemplaza cada año te da una oportunidad de hacer algo nuevo que no te permite hacer el patrimonio de una cofradía, pues ¿por qué no innovar? Mira, hay una cosa, si me lo permitís. Sí, claro. Yo siempre he pensado que los artistas que trabajan para Sevilla, vengan de donde vengan, vienen con miedo. Vengan de aquí o vengan de fuera. ¿Y por qué tienen miedo? Porque precisamente tienen miedo a ese tipo de reacciones que se producen tanto en las high society cofrades como en el pueblo en general, ¿no? Sí. Y entonces, eso hace que muchas veces no salgamos de lo mismo. Mira, hay un proyecto que se ha presentado ahora hace poco tiempo, de paso de palio, que para mí ha aportado muchísimo, que es el de la Hermandad de Bellavista. De la Hermandad de Bellavista, que es obra de Álvaro Abril. Eso es una cosa que hay gente que se ha puesto las manos en la cabeza, pero desde los negritos no se hacía nada así. Además pasa algo que en Sevilla al principio es rompedor y no suele gustar, pero después se adapta y gusta mucho, como el que tú has dicho de la Virgen de los Ángeles. O bueno, sin ir más lejos, el Paso de la Soledad fue de repente completamente distinto a lo que estábamos acostumbrados. Totalmente. Y yo creo que ahora mismo gusta mucho. Totalmente, o incluso, vamos a ver, el paso el manto que está haciendo la Hermandad de la Sed, por ejemplo, que lo ha diseñado Fernando Primi, lo está de Málaga, y lo está abordando Charo Bernardino, que es una cosa interesantísima. Es decir, yo siempre digo que, por un lado, la Semana Santa de Sevilla está en una etapa de conservación, que eso es una cosa que hay mucha gente, sobre todo fuera, que no lo entiende, pero nosotros estamos en una etapa de conservación, pero las nuevas hermandades están en la obligación, pienso yo, de hacer lo mejor que de esta época. Y por ejemplo, ese camino con mucho acierto es el que ha tomado la Hermandad de Bellavista, y el resultado pues lo iremos viendo estos años, y se quedará una cosa pues como el palio de los negritos probablemente, sí. Y que iremos a verlo. Una diadema también nueva con esa. Exactamente. Habrá... Tiene un estilo... Exacto. Mira, a mí hay una de las piezas de orfebrería que a mí más me gustan de toda la bueno, no la Semana Santa, porque no sale ya, de todos los ajuares marianos, es la de la Virgen de la Merced, que se la ponen de vez en cuando. Esa se diseñó para el palio, porque y va muy en consonancia con lo que, si os dais cuenta, con lo que son los bordados del palio. Entonces, esa diadema con esa pedrería, con toda la cardina gótica que tiene lo que es la base, hoy probablemente no se hubiera hecho, la gente hubiera sido bastante más cobarde. Es más, hoy el manto camaronero probablemente con tanto miedo como hay no hubiera sido posible. El coger esa resolución que toma Juan Manuel y decir voy a apostar por esto, y eso que hoy lo vemos tan clásico, a lo mejor no hubiera sido posible. Pues nada, pues ya ha concluido lo que es la pequeña tertulia que hemos tenido hoy, y antes que nada quería agradecer tanto a ti, con Pepe, como a ti, Jesús, con dos cositas que tenemos preparadas, pues lo que es la participación en la tertulia de hoy. Bueno, pues los regalitos que tenemos básicamente son de nuestros amigos de Incienso Fiance, son una bolsita de incienso, una bolsita de pastillas y nuestro cartel de este año, que como podéis ver, lo protagoniza la Virgen de Regla de nuestra Hermandad de los Panaderos. Lo que le va a gustar a mi madre. ¿Qué más incienso en casa? Todos los días. Sí, ¿no? Mi madre lo que yo de vez en cuando, pero mi madre todos los días. Bueno, pues con esto quisiéramos agradecer mucho vuestra presencia. La verdad que ha sido una charla
bastante buena, me parece a mí. La verdad que he aprendido Hemos muchísimo. aprendido mucho, es verdad. Nosotros que somos jóvenes y no hemos podido vivir muchas cosas como las que habéis podido vivir ustedes. Entonces yo es verdad que os agradezco personalmente mucho haber estado hoy presentes aquí. Y pues nada, aparte de vosotros los dos, agradeceros a Bauti y a Gonzalo lo que es la presencia hoy un día más en esta noche de tertulia. Y pues nada, pues simplemente, sin indagar más, ya ha terminado nuestra noche. Os quedan muchísimas cosas por vivir. Nosotros tenemos una edad, ustedes tenéis otra, y lo que sí que las hermandades necesitan de personas jóvenes, Como vosotros. preocupadas por ellas, y necesitan trabajo y necesitan buenas personas. Y eso es lo importante, tenéis que estar ahí. Ahí estaremos, El sí, futuro señor. de las hermandades pasa, el futuro y el presente de las hermandades pasan por gente que es joven como ustedes, Sí, ¿vale? y además gente como vosotras, gente inquieta, gente formada y gente con ganas de aprender y mejorar. Ese es el futuro. Como dice Vanessa, ahí intentaremos estar Intentaremos estar nosotros, sí, ¿verdad? Sí. En nuestras hermandades, en nuestras cositas. Y pues nada, pues sin más, ya podemos finalizar lo que es el directo de hoy.